Estoy contento, hermanos, porque veo, ¿verdad?, que esos corazones, esos rostros se ven alegres. ¿Y qué podemos decir, hermanos, de nuestro Dios que nos ha guardado, nos ha cuidado? Y en esta oportunidad vamos a hablar de este Dios, el Padre. Lo vamos a conocer porque muchos quizás tenemos solamente como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora dice, mis ojos te ven. Cuando le pasaron todas las cosas a Job, él no lo conocía, y aún sin conocerle, él le servía a Dios. Pero cuando Dios se manifestó a él en su vida, lo sanó y lo bendijo el doble, fue cuando salió de la expresión de él, de sus labios, de lo más profundo de su ser, dijo, mis ojos, hoy mis ojos te ven. Pero solamente había oído de mis padres, de mis abuelos, de mi tatarabuelo que tú existías, pero hoy he tenido una relación contigo. ¿Y cómo podemos encontrar y conocer profundamente a Dios? Cuando nosotros oramos, Dios se manifiesta en cada manera. Y hay otra forma. Vamos a doblar la rodilla y vamos a pedir la dirección a nuestro Padre. Bendito y soberano Padre, en esta hora que nos disponemos a estudiar tu santísima palabra, deseamos con todo nuestro corazón que tu Espíritu Santo nos rodea, Señor, nos rodea a cada uno de nosotros, y que nos envuelva para poder penetrar, Señor, en lo más profundo de esta enseñanza. Aunque ha sido esta lección editada por los hombres, pero tu palabra, Señor, no ha venido así de parte de los hombres, sino que ha venido, Señor, de un deseo tuyo para con nosotros. Queremos estudiar este tema, Santísimo Padre, pero no queremos hacerlo sin antes que nos dirijas tú a través de tu Espíritu Santo. Confiamos de que tu Espíritu en nosotros es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y en esta hora que nos disponemos, Señor, a abrir tu palabra, tú seas el director de este culto, Padre, desde el principio hasta el final. Y si algo, Santísimo Señor, dijéramos, perdónanos como hombres, pero tu palabra, Señor, es recta, es poderosa. Padre bendito, que sea para edificación y para que en este momento podamos, Señor, hacer las cosas como a ti te agrada, para que nuestras oraciones no sean impedidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro bendito y redentor de gloria, Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos. La lección pasada vimos que los discípulos, los apóstoles, le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Me imagino, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando oyó esas palabras, Él, con todo su amor, les enseñó las reglas, cómo encabezar una oración, a quién pedirle. Y allí vemos nosotros en lo que es el Padre Nuestro. Oíamos nosotros el sábado pasado, y esta es como una continuación. No sé si usted la ha leído esta lección en su casita, pero si la ha leído, la ha estudiado, es similar
dije cuando la estaba estudiando, el hermano Carlos no me dejó más palabras, pero le pedí al Señor durante esta semana: Señor, hay cosas en esta lección que son repetidas, la lección pasada, pero ayúdame a profundizar más para que a tus hijos les quede una enseñanza. Y es así como vamos a estudiar hoy la lección número 2, que lleva por título Padre Nuestro. Tenemos conocimiento y hemos sabido desde pequeño, se nos ha enseñado, se nos inculcó que creyéramos en Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros tuvimos a nuestros padres o a nuestra madre que era de otra organización, que ella había aprendido, que también le habían enseñado las abuelas, los bisabuelos, y así fuimos creciendo nosotros. Y nos enseñaron el temor a Dios. ¿Quién no sabe de Dios? Todo mundo tiene conocimiento de Dios, ya sea los hindúes, ya sean los musulmanes, ya sean los chinos, tienen un conocimiento, un cierto conocimiento de Dios. Nuestros amiguitos católicos también conciben a Dios y saben de que existe Dios. Y nosotros también tenemos, hermanos, ¿cómo ha conocido, como es una lección, hermano Virgilio, cómo ha conocido a Dios? ¿Solamente con ese título de Dios? ¿O ha tenido algún atributo? Dios, ¿se ha presentado Dios a la humanidad solamente como Dios? No, como Padre también. Aquí lo vemos. Dios se ha presentado no solamente como un Dios, sino también como un Padre. Como un Padre no humano, sino el mejor de los padres. También lo conocemos como el Creador, ¿o no? Sí, Dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios ha sido conocido como el Creador, y no hay otro ser que haya sido creado, ningún ser que haya sido creado que no haya sido de Dios. Entonces a Dios se le ha conocido como el Creador. Los demás hombres han sido inventores, tomar y hacer algo de la tierra o de cualquier otra cosa para hacer algo, un carro, un televisor, cualquier cosa. Pero ¿de dónde lo sacó? De algo que Dios ya había creado. Entonces a Dios se le ha conocido como Creador. ¿Me decía, hermano? Y también como proveedor. Y sí, muchas cosas que Él hace, ¿verdad? También como que se manifiesta en nosotros. Entonces vemos aquí, hermanos, que nuestro Padre Celestial, aquí lo tenemos, que Dios es conocido como Creador. Aquí voy a ir anotando. Si algo se me olvida, ustedes pueden añadir a lo que voy a escribir ahí. También nuestro Padre Celestial, bueno, nosotros como iglesia lo conocemos como el Todopoderoso. ¿Habrá algo que se le imposibilita a nuestro Padre Celestial? ¿Habrá algo que no pueda hacer? Únicamente Él lo que no puede hacer es pecar. Él no puede mentir. Es lo único que no puede hacer. Pero no hay cosa imposible. Para nosotros muchas cosas son imposibles, pero para Dios, dice allá en el libro de Lucas capítulo 1, no hay ninguna cosa imposible
el ángel decía, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Sí. ¿Qué podemos decir nosotros? Para Dios no hay ninguna cosa imposible. Por lo tanto, conocemos a Dios también como el todo. Aquí le vamos a poner todo. Poderoso. Todopoderoso. Hermana Noemí. Algo más. Ya lo vemos a Dios como creador. Lo vemos como el Todopoderoso y las citas ahí están. En el libro de las cartas de Pablo a los Corintios, capítulo 6 y versículo 8, ahí está. Aquí lo voy a poner, 2 Corintios 6, 18. Y aquí está Génesis 1:1. Nosotros lo comprobamos con la Sagrada Escritura. Y eso lo vamos a hablar por hablar. Dios es amor también. También. Los cielos, la tierra y todo. Omnipotente. También. Bueno, omnipotente viene siendo como un sinónimo de que todo lo puede. Todopoderoso. No hay cosa que no la pueda hacer. Dios es omnipotente. Pero también tenemos, hermanos, acá que también nuestro Dios es Rey. ¿No conocemos a Dios como Rey? Son atributos que no solamente Él los tiene, porque como Creador también se conoce a nuestro Señor Jesucristo como Todopoderoso. Si lo encontramos en el libro, en los libros del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que también Jesucristo todo lo puede y todo lo conoce también. Hoy sabemos, le dijeron en una oportunidad al Señor, que tú todo lo sabes. ¿Le dijeron a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces Dios, nosotros lo conocemos como el Todopoderoso y como Rey. Jesucristo es Rey de Reyes. Es Rey de Reyes Jesucristo. Dios, el Padre, es Rey de Reyes. También es Rey de Reyes. Y lo puedo comprobar con la Sagrada Escritura. Porque así debería de ser, siempre. También tenemos, hermanos, acá, bueno, ya no voy a anotar los yo sé que ustedes creen todo esto. Otro atributo de Dios, hermanos, que es Para la ira y grande misericordia. eterno. Yo les pregunto, ¿Jesucristo fue eterno? ¿Sí o no? Por la diestra del Padre. Jesucristo no fue eterno, porque Jesucristo tuvo principio, y el principio lo tuvo en el Padre. El que engendró a Jesucristo fue el Padre. Al Padre eterno no se le puede rastrear, pero Jesucristo sí tuvo principio, ¿o no? Jesucristo dejó de existir 3 días y 3 noches. Por lo tanto, no podía ser eterno. Dios, ahora sí es eterno, porque murió, resucitó para nunca más morir. Ahora podemos decir que Jesucristo es eterno, al igual que el Padre. Pero como no estamos hablando en sí de Jesucristo, sino de los atributos del Padre, estamos viendo que Dios es eterno. Los judíos no le llaman a Dios Jehová. No le llaman Jehová, porque dicen ellos que Jehová quiere decir, es un nombre de mujer. Y posiblemente sea cierto, no digo que es cierto, pero posiblemente tengan razón. Pero nosotros, ¿con qué nos podemos nosotros arrodillar para pedirle al Padre eterno? ¿Le podemos decir eterno? ¿O no le pueden decir eterno ustedes? No. En la oración que ustedes hagan,
no necesariamente tienen que decirle Padre Nuestro. Si usted le está diciendo eterno, tú que eres eterno y seguirás siendo eterno y serás eterno por todos los siglos, a ti acude en esta oración. Escucha, solo porque usted no menciona la palabra Padre, ¿cree usted que no le va a escuchar? Es el mismo ser. Pero ya vamos a ver por qué Jesucristo le dijo a los discípulos: ustedes van a decir cuando oren Padre Nuestro. ¿Por qué? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, eterno. También he anotado por aquí que que Dios es Señor. En la lección pasada dijeron, dice primera carta de Pablo a los Corintios 6:8, dice que no tenemos más de un Dios y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. No tenemos más de un Dios y tenemos un Señor. Pero yo sé que también a nuestro Padre Celestial se le dice Señor también. Si nosotros tenemos nuestra mente y dirigimos nuestra oración a Dios y le decimos Señor, Dios Todopoderoso o Padre, su oración va directa a Él, porque solamente a Él se le debe pedir. ¿O no se le puede decir Señor? Cuando el Señor, hermanos, Jesucristo, después que había pasado 40 días y 40 noches en el desierto, orando a su Padre, y sintió hambre, ustedes han leído esa lectura, capítulo 4 de Mateo, ustedes pueden ver allí que Satanás se le acerca a Jesucristo. Todo esto le dice, te daré, si postrado de rodillas me adoras. Le dijo ¿quién? Satanás a Jesucristo. ¿Qué es lo que le dijo Cristo? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él entonces servirás. Entonces, cuando Jesucristo le dice a Satanás, al Señor tu Dios, tu Padre, solamente a Él, dice, ¿verdad? Entonces también tiene ese atributo Jesucristo como Señor, y también nuestro Padre es Señor y Señor de señores, Padre de padres, Rey de reyes. Sí. Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Ahí está. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahí está. Sí, amén. ¿A quién se está refiriendo ahí? Al Todopoderoso. Sin lugar a dudas, como la hermana lo ha explicado y lo ha leído, no hay duda que se refiere a nuestro Padre Celestial. Sí. A Él se refiere. Ahora es lo que decía mi hermano Virgilio, de quien estamos hablando ahorita, ¿verdad? Es nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo que pidiéramos al Padre? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Todo lo que pidieres al Padre. ¿Por qué Jesucristo no dijo, ustedes cuando oren, digan Creador? ¿Por qué no dijo Todopoderoso, aunque se puede? ¿Por qué no dijo al Rey, al Eterno? ¿Por qué dijo Jesucristo, ustedes cuando oren, oren así? Padre nuestro. Ahora, hágase la idea usted. Hágase la idea. Yo lo he meditado y creo que no es de otra forma. Un padre que sea correcto, un padre que sea responsable,
un padre que ama a sus hijos, ¿quién mejor para cuidar o para darle algo a ese hijo? Entonces lo que el Señor Jesucristo quiere dejarnos sentado en nuestro corazón es que nosotros al pedirle es a un Padre amoroso. Porque si lo vemos a Dios solo como a Dios, en el Antiguo Testamento vemos que un Dios que no toleraba el pecado, de un solo destruía. Pero ahora el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, nos acerquemos a un Padre. ¿Y qué mejor para un hijo acercársele a un padre? Usted, si no es hijo, llegaría a pedirle algo a alguien que no sea su padre. Usted, como hijo, se le acerca confiadamente a su padre. ¿Por qué? Porque es su padre. ¿Y por qué le decimos, Padre, ayúdame, Padre, aquí? Porque sabemos, hermanos, que Él es todopoderoso, que Él nos puede dar cosas imposibles que el médico, que el ser humano no nos puede dar. Y Él es como todopoderoso y como un padre está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Es allí la razón por la cual el Señor, ¿verdad?, le dice a sus discípulos, ustedes cuando oren, ¿verdad?, tengan en mente que le están pidiendo a un padre. Entonces, los que estamos aquí, la mayoría, solo los niños no son padres, son hijos. Pero la mayoría somos padres y madres. No estoy de acuerdo cuando alguien dice, como el amor de madre no hay. Yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo con eso. Porque yo he llorado por mis hijos. Madre solo hay una. He sentido dolor. ¿Cómo dijo, hermano? Madre solo hay una. Madre solo hay una, dice, ¿verdad? Y padre, en el sentido perfecto de un padre, también solo es uno. Por allí dicen que padre no es aquel que engendra, sino aquel que cría. ¿No han oído ustedes eso? Pero la verdad, hermanos, que cuando un verdadero padre agarra o copia lo que es un padre, el Padre Celestial, es responsable, ríe con los hijos, llora con los hijos, está pendiente de los hijos. A mis 12 años recuerdo a mi papá como que fue ayer un excelente papá. Pero hay hombres que no nos merecemos ese calificativo de padre, aunque haya engendrado, eso hay que aclararlo también. Pero el padre, hermanos, que se desveló, que luchó, que atendió a su esposa y que estuvo con ese niño desde el principio. Recuerdo, hermanos, cuando mi esposa tuvo el primer varoncito, uno que vino aquí, ella era una jovencita, estudiando octavo grado, estaban los pobres, y llegó este malandrín por ahí. Entonces me hizo caso a mí y bueno, nos casamos. Pero pedí permiso, yo trabajaba con el gobierno ya en ese tiempo y cuando ya faltaban como 2 días o 3 días para que ella diera luz al niño, pedí permiso yo y no me lo dieron. Saqué una incapacidad para estar con ella. Y eso es terrible, ver a su esposa, hermano, ser el primerizo y varón, que dicen que es más tremendo. Es terrible. Yo sentía el dolor, sentía que me estaba muriendo. Y mi suegro, que estaba a la par, los dos rezándole ahí, porque no éramos cristianos. Estábamos rezándole ahí, bajando todos los ídolos, podemos decir, porque santos, Unas 40 amarillas, tío. ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, estando allí pidiendo, y yo me conmovía, y mi suegra me dijo, porque él atendió, venga Jorge, ayúdeme a agarrarle aquí por detrás para que ella haga fuerza aquí.
Y yo, hermanos, que con un gran dolor. Cada grito que ella daba, no, ella no gritaba. El que gritaba era yo. Pero un padre, hermano, se conmueve. ¿Qué es lo que desea un padre? Así literalmente, para un hijo. Desea, hermano, todito lo mejor. Tanto la madre como el padre. Pero con este caso estamos hablando del padre. Desea lo mejor para sus hijos. ¿Qué es lo que Dios deseaba, hermano, para el pueblo de Israel? Israel, dice la Escritura, que fue hijo de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que los deje ir a mis hijos. Ahí dice en el libro de Éxodo, deja ir a mis hijos, a mi pueblo, mis hijos. El pueblo de Israel, hermanos, fue conocido como hijo de Dios. ¿Qué es lo que quería el Señor? Ahí podemos tener una lección nosotros de todo el libro de Éxodo, de lo que Él quería. ¿Qué es lo que quería Él? Sacarlos de la esclavitud, que fueran libres y que fueran a vivir a una tierra bonita, que fluye, dice, leche y miel. Solo que tienen que hacer ustedes como hijos, no se comporten como los egipcios, sean diferentes. Cuando ustedes lleguen allá y me obedecen, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser mis consentidos. Si algo les llega a pasar a ustedes, me van a tocar a mí. Ustedes son como la niña de mis ojos, hijitos chulos. Como les dice, hermano Juan en sus cartas, hijito les dice. No hay, él se ponía, aunque no eran hijos literales, pero él miraba a la iglesia como hijos, y no les decía hijos, hijitos, millos. ¿No han leído ustedes en las cartas de Juan cómo los trata Juan a la iglesia? Entonces, estoy hablando, hermanos, de un padre que es amoroso, de un padre que se ha destacado como padre, de eso estoy hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más nuestro Dios, que es el ejemplo que tenemos nosotros como padres, y deberíamos de tomar ese ejemplo de padre? ¿Tienen hijos ustedes? Ya están grandes. El hecho de que estén grandes no quiere decir de que ustedes los van a abandonar. El hijo es hijo desde que nace hasta que muere, es hijo. Y si es casado y necesita ayuda, ustedes ahí están, ¿o no? Ahí estamos. Cuando mi segundo hijo partió, hermanos, para Estados Unidos, eso es triste, eso es triste. Lo fui a dejar, porque se fue por tierra, lo fui a dejar a ese lugar donde se iba a encontrar con el que lo iba a llevar. Y yo, hermanos, vi que se subió al bus, y el bus dio la vuelta, y él paradito iba sacando la cabeza. Yo no me contuve. Fue algo terrible que sentí en lo profundo de mi corazón. Venía mi cuñada en la cabina y mi esposa a la par. Y ¿para qué? Me dijo mi cuñada, ¿para qué lo dejó ir? ¿Para qué esté sufriendo? Pero nadie sabe por qué uno, hermanos, permite que sus hijos se vayan para allá. Mis hijos, hermanos, a los dos, estaban en el momento de mayor peligro. A uno hicieron 2 intentos de matarlo, y al otro ya estaba para matarlo. Entonces vino algo a mí en mi corazón y dije, los prefiero vivos, lejos, y no muertos, cerca. Y están vivos, los he podido ver. Los triunfos de ellos son mis triunfos. Las derrotas de ellos son mis derrotas. Las alegrías, cuando tengo uno de ellos que tiene 4 hijos y me los enseña cada ratito, yo los miro como mis hijos también. No hay diferencia. Algunos padres, madres he oído que dicen,
que se quieren más a los nietos. En eso yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Los hijos son los hijos. Los puede querer igual, pero más no creo. Si los quiere más es porque no les dedicó tiempo a sus hijos, no compartió con ellos. Pero si compartió, jugó, lloró, estudió con ellos, les dedicó tiempo, no creo que un nieto pueda sustituir el amor de un padre para un hijo, no creo. Bueno, en mí no consigo eso. No sé ustedes, cada quien. Porque a veces abandonamos a los hijos y cuando llega un nietecito, ay, le damos caricia, hasta nos volvemos alcahuetes. ¿O no? Porque como no es nuestro hijo, es nieto, le podemos dar. No le podemos dar, por eso ahí estamos, de alcahuete. Yo he sido alcahuete con una nietecita que me traje de Estados Unidos. ¡Ja! Ella hacía mi berrinche. Ya, te voy a dar, le decía yo. No, no me va a pegar. Y inflaba una bolsa yo. Y con una bolsa inflada le quería dar. ¿Creen ustedes que iba a hacer eso yo con mi hijo? Con mi hijo no iba con una bolsa inflada. El cincho me sacaba, ¿verdad? Ajá. Yo le daba con el cincho. Les estoy hablando, hermanos, así, en forma de cómo nosotros somos como padres. Como padres podemos decir que cometemos muchos errores. Y nos dejamos llevar por la ira. Y castigamos al hijo y le damos donde quiera que sea. Porque somos padres ingratos. Y no queremos que nuestro hijo se pierda. Pero tomamos medidas que no son las adecuadas. Óigame bien. Nuestro Padre, como decía alguien por ahí, es bueno. Es bueno. Y no hay quien. La Biblia lo dice. Sí. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, alguien se le acercó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo el Señor. Uno es bueno, mi Padre. Uno es bueno. Entonces nuestro Padre Celestial es bueno. No como nosotros. Aunque seamos buenos, medios buenos con nuestros hijos, pero siempre se nos pasa la mano. Cometemos errores que hasta hoy yo me arrepiento de haber cometido ciertos errores, ciertos castigos a mis hijos que hoy me arrepiento. Ingrato fui, porque deseaba lo mejor. Pero así me enseñaron mis padres, que yo tenía que darle garrote. Es cierto. La Biblia dice que hay que castigarlos con vara, pero hasta cierto punto. Nosotros nos excedíamos. Nosotros nos excedíamos. Bueno, yo era uno de esos. Y mi esposa también así era. Y a veces ella, como ella la que pasaba con mis hijos, me tenía la queja. Fíjese, Jorge me decía que Denis hizo esto y lo otro. ¿Y usted por qué no le da? No, porque a usted le hace caso. Porque no me tenían amor. Sí, me aman y me amaban, pero me tenían miedo también. Pero usted se acercaría, usted con miedo a Dios. Si mira a Dios solamente como Dios, se le va a acercar con miedo. Hasta su voz le va a temblar y no le van a salir las palabras, porque mira a Dios, a un Dios que tiene un garrote, a un Dios que lo va a disciplinar y que lo va a castigar. Pero si miramos a Dios como un Padre bueno, con toda la confianza, como dice en el libro de los Hebreos capítulo 4, acerquémonos, dice, a Dios confiadamente. Así es como nosotros debemos de acercarnos a Dios, confiadamente, que Él está dispuesto a ayudarnos. ¿Qué cosa no le podemos pedir a Dios como Padre que Él no nos pueda dar? Todo. Pero hay cosas que Dios no se las da, porque como usted es hijo, dice, yo ya conozco a Jorge, si le doy esto, no, se me va a perder. No le doy esto, hermano, a mí, porque, no, se me va a perder. Entonces estamos pedir y pedir, el Señor no nos escucha y podemos decir, bueno, será Dios mi Padre. No me escucha, en esto le he pedido. Recuerdo una vez a mi madre era una mujer bien cristiana. Una mujer, hermanos, que cuando yo llegaba a la casa,
la veía estudiando. Así ella agachadita agarraba la Biblia y así leyendo. Y cuando yo tocaba ahí el portón, me quedaba viendo así. Ahí viene Jorge, dejaba de estudiar y me atendía a mí. Pero siempre que ya llegaba yo a las 2 o las 3 de la tarde, la encontraba a ella estudiando, la anciana. Pero cuando sacaba el cincho, era cosa seria también, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, cada uno de nosotros podemos ver que Dios como Padre está dispuesto. Sí. Pero también Dios no es alcahuete de nadie. Eso hay que verlo por ese lado también, ¿verdad? Dios es amor. Pero dice en el libro de los Hebreos que Dios también es fuego consumidor. Pero si nosotros nos portamos bien, con toda la seguridad le digo, pida a Dios lo que usted quiera. Si usted anda bien delante del Señor, pida lo que quiera. El Señor, hermanos, le va a dar de acuerdo a su voluntad y no le va a negar. Y como dice la lección, que aún dice, no están las palabras en nuestra boca cuando Dios ya está. Menciónenme ustedes a alguien. El profeta Daniel. Dice en el capítulo 9, al principio, dice, de tus ruegos, le dijo el ángel, al principio de tus ruegos recibí la orden para llegarte a ti. Y aquí estoy. A la hora, hermanos, de la oración, el ángel estaba allí mostrándole lo que iba a suceder en el futuro a Daniel. ¿Quién era Daniel? Hermano, un hombre temeroso de Dios, que pensaba 1, 2 y 1000 veces para fallarle a Dios. Un hombre bueno, podemos decir un hijo de Dios legítimo. Pero allá en el libro de Juan dice, Dios no oye a los pecadores, dice. Si viene su hijo donde usted, y viene alguien que no sea su hijo, algún vecinito, y los dos al mismo tiempo le piden algo, ¿a quién usted le va a dar primero? Al hijo. Usted no va a ir a vestir y a calzar a otro hijo que es de otro, padre. Pero usted está en el deber de cuidar, de proteger, de calzar, de vestir, de guiar, de instruir a su hijo. Porque es su hijo. No quiere que le vaya mal, porque Dios no quiere castigar a nadie. Como padre, Dios no quiere castigar, darle el castigo a las personas. Nosotros como padres de familia, cuando un hijo se porta bien, ¿qué hacemos? ¿Le damos duro o lo premiamos? Dios es igual, mucho mejor que nosotros. Entonces, aquí podemos ver. Ahora, las características ya de un padre he anotado aquí. Bueno, esto ya no le sirve a ustedes. Voy a borrar aquí. Voy a anotar otras cositas por aquí que vamos a analizar las características de Dios y nosotros como padres de familia que la deberíamos también de tener. Dijimos que Dios es que Dios es bueno. Y ya mencionábamos el versículo. Ninguno es bueno, dijo Cristo, sino uno. Y ese es Dios, Padre. Como bueno, no hay otro ser. Otra cosa que Dios tiene, hermanos, que es algo propio de Él, que es amoroso. Estoy hablando de un Padre bueno, estoy hablando de un Padre que es amoroso. No consentidor, que es diferente. De un Padre amoroso. A veces hasta de un Padre perdonador. De un Padre que a usted le falla, pero cuando usted dice, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, voy a volver a ti y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser hijo tuyo, recíbeme como esto, siquiera como este peón que tienes en la casa.
Entonces, aunque sea pecador, pero si el hombre como hijo reconoce su error, Dios está ahí como padre para perdonarle. ¿Qué padre, dice la Escritura, si aquel dice que le hace algo no lo va a perdonar? Si vosotros, dijo el Señor Jesucristo, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más, dice, vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros que somos malos, nosotros no hay nada de bueno. Poquito tenemos de bueno, casi nada. Pero a pesar de que somos así, le sabemos dar. ¿Qué hijo es, dice, verdad? ¿Qué padre es aquel que el hijo le pide un pescado y le va a dar un tamagás o un coral? ¿Qué hijo, dice, si le pide pan? Vaya, hijo, me estás pidiendo pan, pero yo no tengo, anda a comerte aquella piedra. Nosotros somos malos. Dice que nosotros seamos como Dios, en el sentido de que tan bueno es, que hace que el sol salga sobre malos y buenos. Cuando es así el Señor. Si el Señor, hermanos, si el Señor no nos viera a nosotros como hijos, porque quiero decirle que hay 3 clases de hijos. Están los hijos de los hombres, están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. ¿O no? Allá en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1, dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron, dice, del mundo. Entonces sacaron de las mujeres del mundo, sacaron y escogieron, esta no, esta aquí. Ese es un tema que lo vamos a ver en alguna oportunidad, pero yo lo traigo únicamente para que ustedes vean de que hay hijos de los hombres y hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. ¿Saben quién se creían hijos de Dios? Porque Dios les había dicho que ellos eran hijos, el pueblo de Israel. Cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, hubo una conversación entre los fariseos y Cristo, y les dice: nosotros tenemos un Padre, y ese es Dios. Entonces viene el Señor Jesucristo y no les dice: realmente ustedes son hijos de Dios. Si vuestro Padre fuera Dios, las obras de Dios harían, pero ustedes hacen lo que les dice su Padre. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo, sois, y las cosas que él dice, eso que él quiere, eso hacen ustedes. Entonces tenemos los hijos de Dios, los hijos de los hombres y los hijos del diablo. Pero Dios, hermanos, en su gran amor, hace que el sol caiga sobre ellos también. Si Dios, hermanos, fuera un poquito, digamos, injusto, bueno, estaría dentro de la justicia. Pero como Dios es bueno como Padre, Él manda la lluvia. No crean ustedes, bueno, allá está la hermana Lucía en su finquita, y ella, como es hija de Dios, solo a ella le va a mandar un chorrito de agua. Pero allí en esa Zacatecoluca, no, hombre, ahí toda la gente es aquí, es allá, a ellos no les manda lluvia. Pero no, ¿verdad que la lluvia cae parejo? Dijera el Señor: bueno, mi hijo se ha portado mal, este hermanito se ha portado mal, a partir de hoy lo voy a dejar sin luz. No le va a alumbrar el sol durante una semana, solo el vecino al que me sirve. Pero no, ¿verdad que no? No. Dios dice que hace que salga el sol sobre malos y buenos. Entonces yo les pregunto a ustedes: ¿la gente del mundo será realmente hijos de Dios? Por allí le van a decir: todos somos hijos de Dios. Y yo les digo que sí, son hijos de Dios, pero por creación, porque todos ellos vienen de Dios. Pero para ser hijos de Dios hay requisitos para ser hijos de Dios. Yo les pregunto a ustedes: ¿cómo se consideran ustedes?
¿Cómo se consideran ustedes? ¿Son hijos de Dios? Contesten. Ah, sí, somos hijos de Dios. Bueno, yo no sé si soy hijo de Dios. Rebeldes, hermano. ¿Ah? Hijos de Dios, pero somos rebeldes. Yo digo que sí somos hijos de Dios. Porque dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Más a los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven ustedes la diferencia entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios? A los que le recibieron, dice, ¿verdad? Les dio potestad, les dio esa autorización, los nombró hijos de Dios. Por lo tanto, somos hermanos del Señor Jesucristo. Somos hermanos. Amén. Sí. Pero algo que el Señor Jesucristo dijo me tiene a mí un poquito en qué pensar. En cierta oportunidad el Señor Jesucristo estaba predicando y dice que iba la mamá y sus hermanos. Y viene alguien y uno de sus discípulos le dijo, mira, Señor, ahí viene tu mamá y tus hermanos, quieren verte. Y él dice que ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y dice que se volteó y abrazó, dice, a sus discípulos, les dijo, estos son mis hermanos y esta es mi madre. Quiere decir que el que hace la voluntad de Dios, ese es hermano de Jesús. Y si es hermano de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios y somos hermanos de Él, somos también nosotros hijos. Pero el que hace la voluntad de Dios, si no solamente vamos a creer de que somos hijos de Dios como el pueblo de Israel. Qué triste, hermanos, oír una palabra que le diga, vos sos hijo del diablo. Hijo del diablo, qué terrible. Y hay una buena razón, si andamos mal, nos portamos mal, hacemos lo que no es correcto, lo que es deshonesto ante los ojos de Dios, el calificativo de hijos del diablo lo tenemos. Aunque nos duela, hermano, aunque nos duela, pero es la verdad. Es la verdad. Hay que aceptar la realidad. Ahora, dice, hermanos, acá en el Dios como bueno, como amoroso. No hay otro ser, hermanos, tan amoroso como nuestro Padre Celestial. Y lo podemos comprobar. Solo voy a citar el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mandar a su Hijo Jesucristo a morir por usted, que era peor que saber qué, y yo también. Morir, hermano, el Señor Jesucristo por mí, por un enemigo, porque el pecado es enemistad entre Dios y el hombre. Eso es lo que hace la separación. Pero por ese pecador el Señor Jesucristo murió, y por ese pecador Dios en su infinito amor mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces ahora nosotros creemos en ese sacrificio que Cristo hizo, y si le recibimos en nuestro corazón, pasamos, ¿verdad?, a ser hijos. Y confirmamos que somos hijos cuando nos bautizamos públicamente, decimos, soy hijo de Dios. Y luego comienzan las obras. Ya vamos a ver ciertos pasajes allí. Entonces podemos ver acá, hermanos, que también Dios es amoroso. Imagínense ustedes cuántos años creen ustedes que ha pasado desde la creación para acá. Según los historiadores dice que tenemos un aproximado de 6.000 años de la creación del hombre hasta acá. Si usted fuera Dios y usted fuera padre, y ve usted que su hijo solo continuamente al mal, usted cree que ya no lo hubiera destruido. Usted como padre humano ya hubiera destruido. Pero miren ustedes la paciencia de Dios como padre. Qué barbaridad, yo me quedo admirado como es Dios. Por eso es indescriptible, hermanos, el amor de Dios, la paciencia de Dios. Es tan grande nuestro Dios como Padre, tan bueno, su grandísimo como bueno, ¿verdad?, como misericordioso, como amoroso,
como paciente, como compasivo, bondadoso, justo, misericordioso. Todo eso es nuestro Padre, como Padre. Justo, misericordioso. Y aún digo yo, se pasa Dios, se pasa de justo. Porque qué justicia, decíamos la vez pasada, hermano dijo, darle a cada quien lo que se merece. Pero nosotros nos merecemos la muerte, ¿o no? Nos merecemos la muerte. Cualquier pecadito que cometamos, nos merecemos la muerte. Pero Dios, hermano, es tan bondadoso que nos perdona. Arrepentite, arrepiéntete. Y luego volvete otra vez. Vuélvanse a mí, les decía Dios a través de los profetas al pueblo de Israel. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ayudador también, ¿verdad? Podemos ver que aparte de todas estas características que Dios tiene como Padre, también es ayudador. Y está presto para ayudarnos. Quiero que alguien me lea Salmos capítulo 46, versículo 1, versículo 7 y versículo 11. Capítulo 46 de los Salmos, versículo 1, luego se salta al versículo 7 y finaliza con el 8. Alguien que me lo lea, por favor. Sí, hermano. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De ahí hasta el 7. No, solo el 7. Y luego pasa el 11. De un solo el 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahí en esa versión dice que es nuestro refugio. En esta versión dice es nuestro ayudador. ¿Quién más, hermanos, que nos puede ayudar en los momentos más difíciles? Nosotros como hijos, ¿cómo somos? Somos rebeldes. Si quiero, voy a la iglesia. Pero voy a hacer esto primero yo. Voy a hacer lo otro. Si hay tiempo, es para el Señor. Da tristeza a veces nosotros como hijos, cómo nos comportamos con Dios. El problema es cuando viene la calamidad, cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad. Y nos hemos hecho los disimuladitos por allí cuando toca culto, cuando hay alguna actividad. Y nos hacemos los disimulados como hijos. Allí pongámonos a pensar en ese momento, cuando venga la calamidad. ¿Con qué cara nos vamos a presentar y le vamos a pedir a Dios? No tenemos ni valor. Y nosotros como hijos, literalmente hablando con nuestros padres, ¿verdad? Literales, nosotros, hermanos, cuando nos hemos portado mal, ¿qué hacemos? No queremos llegar a la casa. Yo me recuerdo que tenía un hermano 3 años mayor que yo. Mi papá trabajaba lejos con el gobierno y llegaba cada 8 días, cada sábado llegaba mi papá. Y a mi mamá, pues, poco le hacíamos caso, rebelde. Pero yo, por influencia de mi hermano mayor, y nos íbamos a ver televisión como a 2 kilómetros. Y allá veníamos, hermanos, y hijos, no vayan, no salgan. Les puede pasar algo. En la noche, a las 11 de la noche, a las 12. Mi mamá quizás, no sé qué quiso hacer con nosotros, pero quizás le dábamos lástima tanto que nos daban por desobedientes. Ellos nos querían ayudar de cierta manera, pero como rebelde. ¿Cómo iba a llegar yo, hermano, a mi casa y decir, mamá, aquí vengo, si andaba haciendo lo malo? A mi papá, ¿con qué cara le pude llegar yo? Fíjate que me he portado bien durante la semana. Mi papá contento, aquí te traigo esto. Una vez recuerdo que mi mamá le tenía así una lista de las cositas que yo hacía. Y mi papá me traía un pantalón y un par de zapatos. Y cuando yo lo vi, me dijo mi hermana mayor, mira, me dijo, no hay que ser vivo, yo soy viva, me mira, me dijo, lo que has hecho, me dijo, eso no lo va a dejar pasar, mi papá, me dijo, hacerte el enfermo. Me hice el enfermo. Y allá mi papá me vio
Y ya mi mamá le contó y mi papá dijo, ¿de dónde está ese sinvergüenza? Que era yo. Y entonces mi papá iba con el cincho, pero cuando me vio, ay, decía yo, ay, pura mentira, no tenía nada. Entonces viene mi papá y dice, pobrecito, mire, pobrecito el niño. Pero esta te la tenés guardada, me decía, pero te la cuanto lentes. Pero se le olvidaba, yo me enrollaba con él y ya no me pegaba. ¿Verdad? Entonces, hermanos, vemos cómo, les pongo mi ejemplo porque yo creo que ustedes han sido pícaros también quizás alguna vez, ¿verdad? De alguna manera le hemos fallado a nuestros padres, ¿sí o no? Contestones, malcriados, desobedientes, se fueron con ustedes como mujeres quizás posiblemente se fueron con su marido de uno más y le fallaron a su madre, pero ahí está su madrecita, pobrecita también, yo hice lo mismo, y la viejita, ¿verdad? Y el padre también. Entonces todos somos cortados por lo que le fallamos a nuestros padres, ¿verdad? Pero aún así nuestros padres siempre los quieren, y aún Dios también. Dios aborrece el pecado, lo aborrece, pero cuando nosotros llegamos ahí nos hacemos los enfermos como aquel que les cuento, ¿verdad? Entonces ya viene con la ternura el Señor, pero de verdad, no hipócrita como yo fui en ese momento. Nos arrepentimos y aceptamos nuestro error. Dios está para ayudarnos a nosotros. Eso ténganlo seguro. El Señor no morará en contestar su oración. Y todo lo que usted le pida se lo va a dar. Y si no lo le da, porque Él tiene algo mejor para usted. Pablo, el apóstol Pablo, fue un hombre que tenía, dice verdad, un aguijón en su carne. Y él en su oración le pedía al Señor, Señor, le decía, Padre, te pido que me quites esto, me mortifica y no puedo llevar tu palabra a la gente, ayúdame. Nada. No, volvió la segunda vez, Padre, ya te pedí esto, por favor, quítame esto. Nada. Volvió la tercera vez y nada. 3 veces, dijo Pablo, le he pedido al Señor y lo que me ha dicho es, bástate mi gracia. ¿Qué más bendición podemos tener que tenemos la gracia del Señor? ¿Qué bendición más grande es tener del lado a nuestro Padre? Cosa más bonita. Que en el momento usted pueda confiadamente decir, Padre, tengo este vecino que me está sirviendo de tentación. Por favor, haz algo. Le aseguro de que el Señor va a hacer algo. Lo va a hacer. Dios, hermanos, como Padre, hemos visto nosotros las grandes maravillas que hizo Él en el Antiguo Testamento. Les dio de comer. Sintieron hambre los israelitas, les dio pan. Sintieron sed, querían comer carne, les dio también. Miren, eso es un Padre. Les negó la comida, les negó la carne, les negó el pan, les negó el agua. Tenemos un Padre y ese es el mismo de ellos y es el mismo de nosotros. Si ellos se portaron mal, nosotros no deberíamos de portarnos mal, porque yo solo me pongo a pensar en el momento de la oración. En ese momento, ¿cómo yo le voy a decir, Señor, aquí y mejor no oro? Y nos vamos helando y Satanás nos agarra. Como nos portamos mal, ¿quién es el culpable? Que el Señor no nos escuche. ¿Será el Padre? ¿No seremos nosotros? Nosotros, hermanos, somos. Ahora, les decía yo a ustedes, ¿realmente somos hijos? ¿Quiero ver? ¿Somos hijitos de Dios? Allá contéstese usted. Usted sabe lo que hace en la semana. Usted sabe lo que hace en su casa. Usted sabe el tiempo que le dedica a Dios en su casa. Usted sabe si es una mujer enojada y que no puede tolerar que le digan algo que ahí está brincando de enojada. Usted sabe si es mentiroso. Dios, usted sabe también si es mentiroso. Dice el Señor que ningún mentiroso entrará en el reino de Dios, ¿verdad? Arrepintámonos y dejemos de mentir. Cualquier pecado, hermanos, que hayamos cometido, cualquiera que sea, no hay grande ni chiquito. Hasta aquel pecado que nosotros creemos que es insignificante está en la lista de aquellas personas que no van a entrar al reino de Dios. El mentiroso. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido? Todos. Y se les echa de ver hasta por encima, que son grandes mentirosos.
¿O no? La Biblia dice, sea Dios veraz. Y todas las mujeres mentirosas. Dice. Mujeres y hombres, cuando dice hombre, llevan ustedes también. No hay mujeres mentirosas. Las grandes mentirosas. Y no solo mentirosas, sino que otras cositas más. Bien, dice hermano la escritura, ¿cómo usted puede aceptar o decir con autoridad de que usted es hijo, hija de Dios? Ya vamos a ver el pasaje. Cuando usted haga esto que le voy a leer, entonces usted diga con toda seguridad, soy hijo de Dios. Y si soy hijo, Él es mi Padre. Y cuando usted haga esto, usted va a tener el valor de decir Padre nuestro. Si no, se lo va a decir Padre, porque no es suyo. Pero si usted hace realmente lo que dijo Jesucristo que hiciera, y ahí lo especifica, pero con detalles el Señor. Dice aquí en el libro de San Mateo, esto lo quiero leer yo, no les permito a ustedes. Esto lo quiero leer, hermanos, porque quiero saltarme ciertos versículos para llegar al versículo que quiero, que es el enfático, capítulo 5 y versículo 45, verso 45. Mateo 5. Capítulo 5, versículo 45. Ustedes acompáñenme con su vista. Dice en el verso 45: para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Pero antes vamos a leer en el versículo 40 en adelante. Al que quiera tener pleito contigo y despojarte de la túnica, déjale también su manto, dice en esta versión. Si alguien quiere quitarte algo, sácale la pistola, dice, ¿va? ¿Qué dice? Si te quitan la camisa, dale también el saco. No le saques la pistola ni el corvo. Dice, pero dice en el versículo 40, al que quiera tener pleito contigo, despojarte de la túnica, déjale también el manto. 41. Y cuando alguno te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Miren, y alguien le dice, ayúdeme con esta carguita, ¿verdad? Hasta ahí nomás voy. Y ese ahí nomás es como 1 kilómetro. Una cuadra. Vaya usted, llévesela hasta la casa, si puede. Eso es lo que está diciendo el Señor, que usted tiene que ser una persona amorosa, colaboradora, ayudador a su prójimo. Eso quiere decir, no solamente necesariamente tiene que decirle hasta aquí nomás, aquí deje la carguita, no, se la voy a llevar hasta su casita. ¿Ya ha hecho eso usted? Como hija de Dios, no se les echa de ver. Dice en el versículo 42, al que te pida, dale. Y cuando alguno desee pedirte prestado, no le niegues. ¿Miren? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando alguien nos ha dicho, hermanito, no puede prestar. Bueno, si no tiene, en ese momento no tiene, claro. Pero si alguien le dice a usted, présteme, no sé si a ustedes se han encontrado por ahí en el camino, hombres borrachos y todo, y le dicen, regáleme para una tortillita. Borracho viejo. Para chupar lo quiere, decimos nosotros, ¿verdad? Para eso lo quiere. La Biblia dice, si te pide, dale. No te dice, ¿para qué lo necesitas? Hay que darle. Puede ser que sea verdad que este bolito quiere para comida. A usted no le interesa si lo quiere para borracho. Él le pidió para comida. Pero si él lo quiere para beber, ese es el problema de él. Pero el Señor está diciendo, al que te pide, dale. Ahora, si él me dice, mire, denme una corita o para comprar un alcoholito, ahí sí no se lo doy yo. Ahí sí no se lo doy. Porque estoy colaborando con el vicio. Porque desde el momento que me está diciendo, ¿para qué lo quiere?
Es como que me diga, preste, deme $100, quiero ir a agarrar un bus para ir a matar a fulano. Estoy colaborando. Esa clase de gente no, pero si me lo pide para comer, yo con gusto. Y no importa quién sea, ¿no? Si le pide prestado, ¿usted qué va a hacer? Como hija de Dios. No, présteselo usted, pero olvídese, porque en la iglesia somos mala paga. ¿Sabían ustedes, hermanos, que dentro de la iglesia hay un montón de gente tramposa? Cuídense de esa gente tramposa. ¿Y saben quiénes son ellos? No les voy a mencionar nombres porque aquí no hay ni uno, creo. Pero son aquellos hermanos que son melosos. Mire, présteme tanto, tal díselo, y aquí son ahí, mientras consiguen. Los que prestan atención. ¿Verdad? Pero eso tenganle miedo. Porque la gente que paga, miren hermano, la gente que paga, esa hasta pena tiene acercarse. Hermano, yo necesito, le voy a decir al hermano que me preste, pero me da pena. ¿Verdad? Esa gente es la que quiere pagar. Pero a mí, hermanos, me deben medio mundo. Y los que más me deben son los de la iglesia. Y aunque no le guste a uno, aunque uno, hermanos, piense de que no, esos son los hijos de Dios que estamos aquí. Tramposos. ¿Verdad? Y usted me dice que le preste unos 20 pesos y yo en la casa solo 10 traigo. Le puedo prestar. ¿Verdad? Si tengo. Y si no tengo, yo le digo no tengo. Entonces, acuérdese, hermanito, que cuando alguien le pide, dele, pero usted analice bien, ¿verdad? El Señor nos ha dado capacidad para hacer diferencia. Verso, dice en el 43, han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Eso está escrito allá, ¿verdad? Y no es cierto que también así somos nosotros, ¿no? Miren, en la iglesia, lamentablemente, hermano, yo no vamos a hablar de la gente del mundo. Estamos hablando entre la iglesia, ¿saben por qué? Porque se supone de que somos hijos de Dios. Si nosotros amamos solamente a la gente que nos ama, ¿qué hacéis de mal? Dijo Cristo, no hacen así la gente del mundo. Pero en la iglesia hay acepción de personas muchas veces. Ahí en Montserrat estuve yo, hermano, de vicepresidente. Ahí solamente ponían los ministros y no podía ir un obrero como pastor. Entonces me pusieron como vicepresidente ahí y hermano ministro del presidente. En ese tiempo no le decían pastores, decían hermano presidente. Y allí en ese Montserrat había gente de dinero, hermanos, profesionales. En ese tiempo, les estoy hablando allá por 1989. Doctores, ahí habían doctores, había licenciados, un montón de profesores. Y me tocó, hermano, darle clase a mí, a unas profesoras y a una doctora. Me hacían unas preguntas difíciles, yo apenas que fui a la escuela, pero contentas ellas. Pero había, hermano, un grupito de jóvenes que solo entre ellas, y solo entre las platuditas. En Cojute estuve también, y en Cojute también había ese problema, que solo habían como 2 familias, 3 familias de dinero ahí, solo entre ellos, y los pobrecitos allá. Aquí no debe de haber eso. Aquí, hermanos, todos somos iguales. Sea viejito, sea joven, sea niño. A los niños, solo porque son niños, ustedes no le van a dar la paz. Son seres humanos. Vale igual que ustedes, los niños, los jóvenes, los viejos. Hay predicadores que no les gustan los jóvenes. Es que estos jóvenes son charlatanes. Ay, que estos jóvenes aquí son desordenados. Que estos jóvenes son incorrectos. Estos jóvenes aquí. Una iglesia sin jóvenes, hermano, no tiene futuro. Tiene futuro. Por eso, traigan sus jovencitos. Échenlas todas para traerlos. Porque después que usted se muera, van a quedar los jóvenes llevando adelante la obra del Señor. Todos valemos aquí. ¿Creen ustedes porque yo soy el pastor aquí valgo más que ustedes? No, hermano, yo no valgo más. El mismo precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por mí es lo mismo. El compromiso que tengo yo es el más grande, pero no quiere decir que yo soy más grande que ustedes.
Yo los miro igualito y ustedes tienen que verme como cualquiera, con la diferencia que soy el pastor, nada más. Pero a mí a veces hasta pena me da que me digan pastor, porque yo he meditado, hermanos, profundamente lo que debe hacer un pastor y no llego ni a las rodillas ni a los talones de un pastor. El pastor, hermanos, tiene que aún estar hasta en la capacidad de dar la vida por una oveja. Un pastor tiene que ser como un padre, verlos a todos como hijos y todos por igual, todos por igual. De hecho, que tengan 4 carros por ahí, o 5 o 6, eso no quiere. Puede tener una hacienda, puede ser dueño de una empresa, no que todos somos iguales. El que tiene una moto, el que tiene una bicicleta, el que tiene un caballo, el que no tiene nada, lo mismo, ¿verdad? Es más, Dios nos ha bendecido con un carrito. Cuando miremos que un hermanito va por allá caminando, acuérdate que ese es un hermano suyo, que es hijo de Dios. Yo, hermano, visité a una hermana. Me dolió, ¿verdad? Se lo voy a decir porque para que no caigan otro así ustedes. Tengo que decir. Fui a visitar a una hermana y me dijo que ella había venido a esta iglesia en un día de la Santa Cena. Todos me dijo agarraron sus carros y nosotros nos fuimos a pie y era noche como las 11, 9 en adelante. Llegamos bien tarde, me dijo. Entonces cuando nosotros miremos, hermano, la necesidad, esos carritos no son suyos. Ese carro viejo que tengo rojo por aquí, ese no es mío, es del Señor, me lo ha dado para el uso de ustedes. ¿No creen ustedes? Si es posible echar un viaje, volver a echar otro viaje. Porque yo les aseguro, es cierto, ¿no? Fíjense, hermanos, de que en el otro grupo hay un hermano, yo creo que mi hermana lo conoce, hermano Miguel Beltrán, no sé si usted lo conoce. Sí. Él en este año o el año pasado creo que llegó, como ahí está mi hija también, ¿verdad? Mi hija, una que vino a cantar aquí, ahí está también. Yo me alegro que esté cantando, sirviéndole al Señor. Y entonces, un amigo de ella llegó a trabajar a mi casa y esa era visita a esa iglesia de ahí de San Marcos, porque ahí está él todavía. Llegó a San Marcos y desde que llegó dijo, hermanos, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de ser el pastor de ustedes, pero quiero dejar bien en claro, el carro que ustedes ven parqueado allí es únicamente para mi esposa, mi familia y yo, para mi familia. Si alguien dice que quiere que le dé ray, pues olvide. Qué palabras digo yo de un pastor. El pastor no debe estar, hermanos, esperanzado. Esas cosas hoy son de uno. Mañana se arruina y al rato me van a venir a mí, me van a ver que vengo caminando. Porque no sabe uno si lo puede dejar a medio camino. O ya no tengo para comprar otro. Y si me la llevo de orgulloso. Ahí viene el pastor con su corbatilla como que es pavo real, ¿verdad? No, hermano, uno no debe ser así. Es como debemos de tomar hermanos, el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro ejemplo. Pero nosotros nos portamos como que no fuéramos hijos de Dios. Vemos la necesidad y nada. No debería ser así. Continuemos antes de que me bajen de aquí. Dice en el verso 44. Pero yo les digo, amen a sus adversarios. Miren las palabras de Cristo. Bendigan al que los maldice. Hagan el bien al que los aborrece. No solamente a la iglesia, al que los aborrece. Y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen. Verso 45, ¿cómo dice? El verso 45 dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Después de que les he leído todo lo que tiene que hacer, hermanos, los hijos de los cristianos, dice el Señor, para que seáis hijos de Dios. Quiere decir que si nosotros nos portamos como la gente del mundo, entonces seremos hijos de Dios.
Aquí está diciendo, para que seas hijo de Dios, que hace que el sol salga sobre malos y buenos. Nosotros, como dijo el apóstol Pablo, haced bien, dice, a todos, pero principalmente, dice, a los domésticos de la fe. Hay que hacer bien. Miramos la necesidad. Aquí, hermanos, podemos ver, ¿verdad? Aquí pienso yo que esto está chapeadito. Cuando vengo yo cada sábado está bien chapeadito aquí. Yo me pongo a pensar, toda la iglesia está chapeando. A ver cuántos machetes hay allá, digo yo, porque no creo que solo uno lo haga. ¿Verdad? Que todos vienen, estas mujeres vienen aquí. Por máquinas de hacer. Aquí ya se encarga uno, pero ¿cómo hay que lo haga fulano? Hay que lo haga. Dios les va a pagar. Dios les va a pagar por lo que están haciendo. Y si lo están haciendo renegando, no les va a pagar tampoco Dios. Tienen que hacerlo que salga del corazón. Porque nosotros comenzamos a renegar y solo a mí me dejan, solo aquí, solo allá, ya está enojado, echando chispa ahí. Mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Pero si usted lo hace de corazón, Dios les pague. Dios le va a pagar. Y acuérdese, hermano, lo que está oyendo ahorita. Dice la Escritura que el Señor no se queda sin nada. Todo lo que el hombre siente, miren, Dios, hermano, lo bendice de una forma trascendental cuando uno hace las cosas con amor, con humildad. Y si aquel no lo quiere hacer, digamos como dijo Josué, si todos se quieren ir, que se vayan, pero mi casa y yo voy a servir. Sirvamos. Cuando venga el Señor Jesucristo va a decir, pasen al gozo de tu Señor. Hereden la promesa que está no solamente para los judíos, sino que también para ustedes. Y cuando doblemos las rodillas, vamos a tener una certeza, una seguridad, que al Padre a quien le estamos orando, nos va a responder. Si no es inmediato, pero nos va a responder. Y si no nos responde, nos va a dar una salida. Y si estamos a punto de morir, Dios lo puede curar. Y si Dios no lo quiere curar, se lo va a llevar, pero con una esperanza. Téngalo seguro. Nunca me habían oído decir, ¿verdad? No. No estoy bravo. No estoy enojado, hermano. Pero sí es la realidad. Los animo, hermanos. Los animo a ustedes y me animo yo también, ¿verdad? Para que hagamos las cosas bien. Para que el Señor, a la hora de que nosotros estemos allí, Padre mío, Padre aquí, no solamente nos va a escuchar a nosotros para nosotros, sino también el Señor nos va a escuchar para que nosotros podamos interceder por otros. Y van a venir los ministros y ustedes ya no van a buscar a los ministros. Porque dice que cuando está alguno enfermo, dice, busquen al ministro, y el ministro no tiene ni fe ni tiene nada. Pero si usted como hijo de Dios, algún hermanito, vamos donde el hermano fulano, el hermano lo oye. Vamos donde la hermanita, dice, es cierto que no es obrera, no es ministra, no es diaconisa, pero es hermana, el Señor le oye. Vamos donde el hermano. Dios nos ayuda. ¿Quieren que sus oraciones sean oídas? Portémonos bien. Sí. Ajá, claro. Esta es una forma, hermanos, de glorificar a Dios, venir a este lado, a este culto, a esta casa de oración. Es una forma de agradar a Dios. Pero hagámoslo de corazón. Cuando vengamos al culto de oración, hoy me alegré, hermanos, en gran manera, ver a algunos hermanitos que estuvieron a las 8 aquí, antes de las 8, y hicimos ya la oración. Y habíamos varios, casi todos los que estamos aquí. Miren, me quedé sorprendido. Quizás dije yo, les caló el sábado. Nos caló. Y aquí estamos. Sigamos así, ¿verdad? Tantas necesidades que hay. Hay gente que dice, no tengo palabras. ¿Y cuántos problemas que mira? ¿Cuántas necesidades que hay? A veces las iglesias, hermanos, están un poquito así pasivas. ¿No creen ustedes que podemos orar para que el Señor nos avive nuestro corazón? Para hacer una iglesia viva, una iglesia ferviente, una iglesia de bendición para la gente. Pero si no oramos, y lo seguro es que casi no oramos en la casa,
Eso es lo seguro. Porque si fueran gente de oración, yo les aseguro que a las 8 de la mañana ya estuviéramos aquí. Pero como no somos de mucha oración, ni mucho de leer la Biblia, ni mucho de cantar, todas esas cosas nos hacen falta. Entonces, cuando nosotros, hermanos, portemos como la palabra del Señor dice que tenemos que hacer con la gente del mundo y que tenemos que hacer con la iglesia, entonces van a descender sobre nosotros ángeles. Como el Señor Jesucristo dice que a partir de hoy, verás, dice que descienden ángeles, que bajan y suben, llevando y trayendo las oraciones. Porque al principio de los ruegos, dice, mandó al ángel. Y miren qué rápido, a ver en qué se vino el ángel, pero llegó rapidito, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaba Daniel, hermano, de orar? Al principio de tu ruego fue enviada la palabra al ángel para que fuera. E inmediatamente le dio una respuesta. No dudó. Y bien acertado. El Señor nos va a dar conocimiento, el Señor nos va a dar sabiduría, nos va a dar fuerza, nos va a capacitar para cualquier momento terrible que venga. Y va a venir otra pandemia. No soy profeta, pero va a venir otra pandemia, y esa va a venir otra y otra. No crean que esto ya terminó. Y esto, hermanos, comienza. Y si esta nos ha doblegado un poquito, la otra posiblemente ya no venga. Pero no debería ser así. Es cuando más debemos de estar. Hoy que estamos, hermanos, que tenemos la bendición, que podemos caminar, que podemos leer, que podemos oír. Si no puede leer, pero puede oír, acérquese a este lugar, porque vendrá tiempo cuando usted va a desear ver a su hermanito. Es bonito, hermano, estar viendo a los hermanitos aquí, es bonito, ¿verdad? Y uno dice, el hermanito fulano no ha venido, el hermano fulano, y comienza a criticarlo. No, vea, lo que usted dice, bueno, voy a doblar la rodilla y voy a pedirle a mi Padre Celestial, yo sé que el Señor me oye, y le voy a decir que le ayude a Él, así como me ha ayudado a mí. No lo va a criticar, porque usted no está para eso. Usted está para ayudarle en sus oraciones. Y como usted sabe que es hija de Dios, hijo de Dios, usted sabe que la oración suya la va a escuchar nuestro Padre. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Señor, yo sé que siempre me has escuchado. Ahora quiero que mi hermano sienta lo que yo siento. Yo siento un regocijo, Señor. Yo quiero cantarte, yo quiero orar, quiero leer la palabra, quiero visitar a los enfermos, quiero ir todo lo que te manda. Eso es lo que siento yo. Quiero que mi hermanito, por favor, no lo castigue. Ojalá que lo parte un rayo por hipócrita. Nada de eso. Eso está para allá. Ustedes no se llaman hijos del trueno. ¿O son hijos del trueno? Somos hijos de Dios. Los hijos del trueno le dijeron al Señor, Señor, nosotros queremos que hagas así como hizo aquel Elías allá, que hizo que descendiera fuego del cielo y los consuma, porque no nos siguen, porque no creen a tu palabra. Hagamos eso. Yo no sé de qué espíritu soy, le dijo el Señor. Yo no sé de qué hijos son ustedes, porque el Hijo del Hombre no ha venido, ¿verdad? ¿Qué? El Hijo del Hombre no ha venido a destruir, no a salvar. El Hijo de Dios no ha venido, ¿verdad?, a sanar a los que están alentados, porque están alentados. He venido por los enfermos. ¿Y quiénes son los enfermos? Son los que no sienten, pero ni un poquito así, de hacer las cosas bien en la iglesia, de hacer las cosas que Dios manda. Están enfermos, pero miren, calladito, allá en su casita, ore por él, ore por ella, por todo lo que estamos haciendo. Y van a ser respondidos. ¿O no quisieran ustedes que estuviera más lleno aquí? Bien. Son las 10, ya me pasó el tiempo. Yo siempre trato la manera, hermano. Ya van a ser las 10:30, vamos allá. Yo siempre. ¿Ah? Perdónenme, hermano. Perdónenme. Uno cuando está aquí a veces quisiera hablar más, y perdónenme, pero ya no le voy a dar permiso al hermano, porque vamos a cantar un himno, hermano, nada más, porque no quiero
cansarlos más, ay, perdónenme, porque cuando uno está aquí a veces, el hermano tiene la culpa, hermano ¿cómo se llama el papá? Hermano Fidel tiene la culpa, porque él desde ya me hubiera dicho, hermano, ya le pasó. Él está en su derecho de decirme. No, pero está en su derecho. Él está en su derecho. Porque el que está aquí, hermano, a veces ni de acuerdo. Vamos, hermanos, a cantar un himno. Vamos a recoger la ofrenda. Vamos a orar, la bendición y finalizamos. Ay, me disculpo. Pensé, hermanos, que solo una media hora llevaba. Ya ven ustedes. ¿Dónde está el himno que dice, Padre, a tus pies me postro? ¿Qué número es? 20, ¿verdad? Vamos a cantar el himno número 20 y finalizamos con esto. Vamos a recoger la ofrendita. Vamos a recoger la ofrendota. Porque le digo ofrendita, solo un centavo van a echar. Vamos a cantar el himno número 20. Padre, a tus pies me postro. Ojalá que sea cierto que estemos postrados ante Él. Cantemos. 20. Padre, a tus pies me postro. Rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. No deseo yo perderte. Viviré para agradarte y en mi corazón guardarte. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Vamos, hermanos, a doblar las rodillas. Le vamos a dar gracias a nuestro Padre y después la bendición y finalizamos.